un programa muy especial con un querido amigo que está presente siempre con nosotros y eso lo agradezco bastante, sobre todo por la flexibilidad y la prontitud de la invitación, al cual le agradezco mucho, que nos otorgue el privilegio de su presencia, mi camarada, mi amigo José Manuel Fuentes. Ustedes ya lo conocen, han estado aquí, amigo de la casa, amigo de las cosas como son, en la sección de sábados de Sin Censura, en Sin Censura Presente. Le doy la bienvenida a un analista geopolítico, un entrevistador político, youtuber y miembro de nuestra querida familia Sin Censura ya cotidiana, José Manuel Fuentes. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Manuel, querida audiencia de Sin Censura. Para mí es un honor estar contigo, no importa la hora que me mandes la invitación, yo siempre voy a estar siempre apoyándote. Y bueno, pues ahorita ando un poco hasta con una playera ahí, pero siempre presentes para apoyarte, mi querido Manuel. Estamos muy contentos de que hayas accedido a esta prematura invitación. Ya tenía el micrófono apagado, como siempre, yo regando, la verdad. Pero mira que hay una situación que está conmocionando a gran parte del mundo, sobre todo la tuitosfera, que tú sabes muy bien cómo se mueven últimamente allá en redes sociales, en Twitter, y es referente al tema de Cuba. Hay mucha confusión, mucha desinformación, muchas fake news referente al tema de Cuba. Por un lado, sostienen muchos medios de comunicación que hubieron protestas masivas para pues manifestarse en contra del pueblo, del gobierno de Cuba bajo una dictadura, la de los Castro y Díaz Canelo, en fin. Mientras que Estados Unidos, pues ahí anda como queriendo y no, diciendo, pues ahí está el bloqueo económico. El día de ayer, Joe Biden dijo que no va a permitir que haya remesas a Cuba. Y pues, no sé, o sea, una situación alarmante, histórica y que no es reciente, desde los 60 con enfrentamientos ahí en Kennedy, Valle de Cochinos. Pero bueno, tú eres el experto en estos temas, así que me gustaría preguntarte de viva voz, ¿qué es lo que está pasando en Cuba en estos momentos? ¿Qué es lo que está girando en torno a la isla? ¿Y qué es lo que representa en las relaciones de Estados Unidos y Cuba y México y Cuba? Interesante, mi querido Manuel, lo que me estás preguntando. Para poder entender esta situación de lo que está pasando en Cuba, que si hay manifestaciones en contra y pro del gobierno, porque si hay manifestaciones en contra, y sobre todo hay manifestaciones porque la pandemia pues le pegó muy duro a la isla de Cuba, pero también hay que decirlo por qué le pegó muy duro la pandemia. Hay que recordar que Cuba tiene un embargo, que también se le conoce como bloqueo económico por parte de Estados Unidos, en donde es muy difícil que Cuba tenga medicamentos, no es muy fácil. Y sobre todo el control que tiene Estados Unidos de Cuba, pues es de corte financiero, también hay que decirlo. O sea, también te detienen ya en la cuestión financiera. Cuando quieres pagar por un servicio, es donde te detienen el dinero. Y eso muchos no lo dicen. Pero por otra parte, para poder entender, mi querido Manuel, querida audiencia, el caso de Cuba, nos debemos de remontar en la historia, bueno, en los años pues de la Guerra Fría, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues se quedan dos potencias, ¿no? Que fueron aliadas, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos para derrocar a Hitler, pero después la Unión Soviética se convierte en el enemigo a vencer. Y lo que pasa en esta Guerra Fría, en donde vemos un enfrentamiento entre el capitalismo presentado por Estados Unidos y el socialismo y la doctrina marxista y leninista, pues encabezada por la Unión Soviética. Entonces se empiezan a dar varios enfrentamientos en diferentes países. Por ejemplo, tenemos el caso de Vietnam, Corea, que se divide en dos, se balcaniza, es decir, se divide en dos partes, Corea del Sur y Corea del Norte. Igual Vietnam querían dividirla en dos, pero ahí ganó el gobierno socialista. E incluso es un buen modelo en Vietnam, que muchos no dicen, pero el socialismo queda en Vietnam. Y en Cuba, que es un país, mi querido Manuel, querida audiencia, que hay que decirlo, es una isla muy delicada. En geopolítica se le conoce como línea roja. Línea roja quiere decir que si la pasas esa línea roja, puedes ocasionar un conflicto, incluso bélico, una guerra. Cuba es una línea roja de Estados Unidos.
porque está cerca de Florida y eso atenta a la seguridad de Estados Unidos. Y hay que recordar que Cuba siempre ha estado sometida por potencias. Por ejemplo, hay que recordar que fue colonia española, tardó mucho en hacerse independiente, no como en México, que fue un poco más fácil hacer la independencia. En Cuba hubo 3 intentos, hasta que José Martí logró el tercer intento de independizarse de la colonia española, pero tenemos que decirlo que Estados Unidos ayudó en ese momento a liberarse de los españoles y ahora caen en el poder norteamericano. O sea, nada más cambiaron de bandera y cambiaron de país, pero siguieron sometidos los cubanos, desgraciadamente, por Estados Unidos. Y bueno, hemos tenido varios gobiernos en Cuba en ese lapsus, pues que fueron corruptos. Llega Fulgencio Batista, que fue un buen presidente al principio, pero después se convirtió en un dictador. Y ese es el que quiere derrocar, para no hacerles el cuento largo, pues ese gobierno de Batista es el que quiere derrocar un joven en ese momento, Fidel Castro, junto con su amigo Camilo Cienfuegos, que se olvida mucho de Camilo Cienfuegos, siempre como que nos enfocamos en el Che Guevara, ¿no? Pero también jugó una parte importante Camilo Cienfuegos, que murió muy raro, por cierto. Algunos culpan a Fidel, otros culpan a otros, otros culpan a Estados Unidos, pero estuvo muy rara la muerte de Cienfuegos. Entonces estos personajes pues empiezan a rebelarse en contra del gobierno. Y hay que recordar que Fidel Castro es encarcelado, después lo liberan, viene a México para orquestar pues la revolución cubana. Y pues debemos de decirlo, mi querido Manuel, que Cuba fue un gran aliado de la Unión Soviética. Imagínate que la Unión Soviética tenga un amigo cercano a Estados Unidos, pues eso para Estados Unidos no le agradó. Por eso es cuando empieza a meterle sanciones y es donde viene la crisis de los misiles. Ahí es donde viene esa crisis porque la Unión Soviética ya estaba mandando misiles para la isla de Cuba, pero después el gobierno de la Unión Soviética se arrepiente y los regresan. Pero la relación de Cuba y de Estados Unidos ha sido muy compleja y sobre todo en América Latina. Hay que recordar que América Latina es una región que ha estado sometida por la doctrina Monroe, ¿no? Que acuérdate que los europeos querían llegar al continente americano para poder conquistar, y eso lo vimos, por ejemplo, con la llegada de Maximiliano. Yo realmente no me compro la idea de que los conservadores fueron por Maximiliano. No, realmente, con base a lo que he leído y he visto en la historia, realmente Maximiliano lo trajeron para derrocar a Estados Unidos. Y se dice que Gran Bretaña provocó la guerra civil en Estados Unidos, cuando estaba Abraham Lincoln. O sea, porque los europeos querían meterse al continente americano por su riqueza. Y sale esta doctrina Monroe, hay que recordarla, porque esa doctrina Monroe la estamos viendo ahorita, es el neo-monroísmo. Porque esa doctrina Monroe decía América para los americanos, pero si los traducimos, pues es América para los estadounidenses. Entonces, esta doctrina Monroe va a hacer que Estados Unidos tenga más influencia en América Latina, que es una región que está sometida. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, ahorita en Haití, cómo se están moviendo las cuestiones geopolíticas, que me llama mucho la atención que en Cuba veamos también marchas masivas en contra del gobierno de Cuba. O sea, a mí se me hace muy raro. O sea, pasa lo de Haití, y hay que decirlo, y después ya estamos viendo lo de Cuba. O sea, van casi agarrados de la mano. Eso me llama mucho la atención, porque seguimos viendo esa doctrina del monroísmo. Y Estados Unidos va a defender a América Latina, porque hay que recordar, mi querido Manuel, que cuando España se va, o sea, todos los países se independizan, pues Estados Unidos se queda como la única potencia en esta región. Y siempre ha sido una potencia hegemónica. No hay otra potencia que pueda disputarle el territorio, como por ejemplo lo que pasó en Europa, ¿no? En Europa sí había otras potencias, se podían disputar el territorio, pero aquí Estados Unidos tiene la cancha libre. Entonces no va a permitir que Cuba sea un país independiente. Y el modelo socialista podemos decir que falló,
No lo sé, mi querido Manuel, porque hay muchas cuestiones que hay que analizar si falló este modelo, pero no podemos comprender a Cuba si no entendemos la Guerra Fría y el bloqueo económico de Estados Unidos que aún sigue, aunque Fidel Castro murió en 2016, aún sigue este bloqueo. Entonces las manifestaciones sí están siendo manipuladas para decir, bueno, se están rebelando en contra del gobierno, pero ¿por qué? Pues porque están presionando con los medicamentos, con la pandemia, y creo que es el momento idóneo para Estados Unidos derrocar a un gobierno. Creo que la pandemia la van a utilizar para poder derrocar a este gobierno de Cuba. Estimado